malnutrición de la encía, generalmente causado por el acúmulo de placa bacteriana, ¿ya? Es muy prevalente, tanto en Chile y en el mundo. En Chile no existen muchos estudios de prevalencia, de hecho el último fue el año 2010, donde se concluyó que ya a los 4 años de edad, o sea, en niños, hay un 45% de niños que presentan gingivitis, y a los 12 años este porcentaje sube al 66,9%, un porcentaje súper alto. Cuando la gingivitis no es tratada y tenemos ciertos factores de riesgo, esta puede avanzar a la periodontitis, donde sí hay un cambio y un daño irreversible de los tejidos que soportan el diente, tanto la encía, el ligamento y el hueso, que se van perdiendo hasta eliminar este factor causal de la enfermedad, que sería eliminar el diente en sí. Por eso el cuerpo es sabio, va eliminando los tejidos hasta eliminar el factor causal, que sería la infección alrededor del diente. ¿Ya? Se mide, la severidad de la enfermedad se mide por la pérdida de estos tejidos de soporte, siendo así bien prevalente también y aumenta con la edad. Por ejemplo, ahí tengo anotado que ya a los 65, 74 años, el 81% de la población tiene algún estadio de periodontitis grave. Esto lo podemos también extrapolar a los implantes dentales, muy famosos hoy en día. Lo mismo que pasa en los tejidos dentarios puede pasar en los implantes. O sea, el implante es una excelente solución cuando no tenemos pieza dentaria, pero es una prótesis y hay que cuidarla como tal y hay que asistir a los controles, ya que también se enferman, ¿ya? Pierden también tejido de soporte, hueso y encía, que son las enfermedades periimplantarias, que pueden estar asociadas a factores quirúrgicos, protésicos y microbianos, que serían con la cámara. ¿Por qué no puedo ver? En cuanto a la etiología, o sea, el factor causal de estas enfermedades periodontales, tenemos 3 grandes grupos, ¿ya? Sí o sí tiene que estar presente el factor higiene oral o el acúmulo de placa bacteriana, la genética, ya que la periodontitis, al ser una enfermedad infecciosa, su manifestación es inflamatoria, o sea, el propio cuerpo responde a esta infección y es el propio cuerpo quien destruye los tejidos que soportan los dientes, ¿ya? Y tenemos factores de riesgos ambientales asociados como tabaco y diabetes, muy estudiados, que estos van a influir en el estado periodontal y el estado periodontal en la diabetes, por ejemplo, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. En sí, esta infección periodontal también se relaciona con otras enfermedades sistémicas inflamatorias como cardiovasculares, ya que la boca no es un sistema aislado. O sea, lo que pasa en la boca también puede manifestarse y alterar ciertas otras funciones del organismo. En cuanto a la diabetes que les mencioné antes, es un factor, tiene una relación bidireccional con la periodontitis. ¿A qué me refiero con esto? Que la periodontitis va a llevar a un peor control glicémico en un paciente diabético, o sea, puede descompensar ciertas diabetes, o sea, diabetes tipo 2, y la diabetes en sí va a empeorar el estado periodontal, ¿ya? Y se ha visto que el tratamiento periodontal ha mejorado índices y niveles glicémicos en pacientes diabéticos. En cuanto al tratamiento de estas enfermedades, no es lo conocido es que a uno lo mandan a hacerse una limpieza, ¿ya? Pero no es así. Cuando uno está ya con una enfermedad periodontal o una periodontitis o una periimplantitis, en el caso de los implantes, instalada o instaurada, no basta con hacer solamente una limpieza, sino que hay que hacer un tratamiento periodontal completo, ¿ya? Que en una primera instancia es el pulido y alisado radicular, como sale en la foto. Uno tiene que raspar estas raíces, como compatibilizar esa superficie para que la encía pueda volver y reparar alrededor del diente. Sí o sí los factores modificables de educación, ya como vimos anteriormente, el factor tabaco, el factor de higiene oral, son importantísimos para llegar a un éxito de tratamiento. Muchas veces necesitamos ayuda de antibióticos, ya que se trata de una... en casos más severos necesitamos un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Lo que sí o sí es importantísimo es el tratamiento de la fase crónica, o sea, los controles y la mantención para que esto pueda perdurar en el tiempo.
al ser una enfermedad crónica, si yo me hago el tratamiento y después no vuelvo nunca más, el 100% de los pacientes vuelve después con la misma enfermedad periodontal o peor. Así que sí o sí es necesario hacer las terapias de mantención, que el tiempo, sea cada cuánto, va a depender ahí del riesgo de cada paciente. Y en cuanto a pandemia, o sea, ¿qué es lo que hemos visto nosotras como dentistas en esta pandemia? ¿Qué es lo que ha cambiado? En un inicio la asistencia al odontólogo. Nadie va al dentista, de hecho muchos cerramos las consultas por miedo al contagio, por no saber cómo tratar durante pandemia. Los hábitos de higiene bucal. Mucha gente al estar en la casa todo el día con teletrabajo, se les olvida muchas veces que hay que seguir con la higiene oral, que en vez de hacerla 3 veces al día como se hacía antes, la están haciendo con suerte una. El aumento del consumo de tabaco, ya que se ha visto en el encierro mayor estrés y con ello el aumento del consumo de tabaco, y también la descompensación de enfermedades sistémicas, porque lo mismo que pasó en odontología pasó en medicina, o sea, no se están yendo los controles de pacientes diabéticos, de pacientes hipertensos, y como dije anteriormente, esto es un sistema en conjunto. Estas descompensaciones de enfermedades sistémicas también pueden descompensar ciertas condiciones orales. ¿Y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que se está haciendo hoy en día? Es asegurar la seguridad de la atención dental. O sea, nosotros como dentistas siempre hemos estado acostumbrados al uso de guantes, de mascarilla, de protector facial, de la desinfección de superficies. Entonces, la verdad es que la atención dental hoy en día es un ambiente seguro. El autoexamen, ya que lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, y el autocuidado, ya sobre todo en cuanto a la higiene oral. Con pequeños cambios podemos mejorar muchísimo nuestra situación bucal en la casa. En cuanto al autoexamen, ya tenemos que diferenciar lo que es una encía sana con una encía inflamada. Una encía sana no sangra, signo número 1. No sangra ni al cepillar, ni al pasar el hilo dental, ni al morder una manzana. Y ahí podemos reconocer los signos de inflamación. Sangrado, punto número 1. El color de una encía sana es un rosado pálido, jamás va a ser rojo, ni violáceo. La posición es de acuerdo al margen de los dientes y una posición plana, ¿ya? Presencia de placa bacteriana. Muchas veces el sarro es visible, ¿ya? Si uno ve que está con acúmulo de sarro, o sea, ese ya no va a salir con el cepillo, sí o sí hay que ir para ya sea un destartraje o un pulido radicular. Las recesiones gingivales, como se ve en la foto de abajo, que es cuando se recogen estas encías, también es un signo de enfermedad periodontal, lo que puede llevar a hipersensibilidad dentaria, mayor riesgo de caries, de repente problemas estéticos, ¿ya? Y movilidad. Los dientes no se es porque podemos tener ya pérdida de soporte de estos dientes. En cuanto a las recesiones, como hablaba anteriormente, está el concepto de me taparon los cuellos, ¿ya? Eso es lo típico que se hacía anteriormente, o que si uno va a un dentista que tal vez no es especialista y no deriva a tiempo, van a tapar con resina o con una tapadura blanca esta zona del diente que está expuesta, y no es el tratamiento indicado, sino que ahí se perdió encía, por lo tanto hay que recuperar los tejidos como tal, y eso es un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Como se ven las fotos ahí, los antes y después, estos son tratamientos de unas cirugías mías, de aprox un mes posterior al tratamiento quirúrgico. En cuanto a los tips que podemos dar ahora en pandemia, comprar elementos buenos, ¿ya? Que no necesariamente son más caros, y que de repente la gente tiene un mal concepto de los elementos de higiene. Por ejemplo, los cepillos. A mí muchas veces los pacientes me llegan que usan cepillos duros o medios porque sienten que el suave no les limpia nada. En la foto de arribita, donde está el ticket y la cruz, se ve ahí que un cepillo suave es capaz de entrar en todos estos surcos alrededor de los dientes. En cambio, un cepillo medio no tiene esa flexibilidad. Lo único que va a hacer en ese caso es desgastar la superficie dentaria, y también tiene el riesgo de generar estas recesiones gingivales, esto que se recogen las encías. Dejé ahí también uno de mis cepillos como favorito, que son los de la marca Sensodyne, los Colgate en sus dos versiones, los Slim Soft y Perioguard, y hay unos que son biodegradables también, que ahora está también de moda,
que son estos con mango de bambú, que son los Bieco Brush, que se encuentran en las farmacias ahumadas. Y en cuanto a la limpieza interproximal, o sea, entre los dientes, no es suficiente solamente con el cepillado. Con el cepillado logramos limpiar aproximadamente el 70% de la superficie de los dientes. ¿Ya? Necesitamos completar ese 30% con la limpieza entre los dientes, con hilo dental y con los cepillos interproximales, que también están ahí en la foto. Lo importante es hacer una buena higiene oral, tanto interproximal como el cepillado, un cepillado largo, de 2 a 3 minutos, ¿ya? Es mucho rato, pero es necesario, porque si no, no es suficiente y se pueden generar enfermedades periodontales. Y en cuanto al tema de bruxismo, ahora las voy a dejar con mi colega Javiera Cárez, que les va a venir a dar noticias nuevas. Cata, antes que empieces, Javi, yo tengo una pregunta. Sé que no eres odontopediatra, pero ¿a qué edad recomiendas tú que, por ejemplo, yo lleve a mi hijo al dentista? Porque hablaste de porcentajes de gingivitis en niños chicos que era muy alto. Sí. Igualmente, se me olvidó decir, ese estudio, que es el único de prevalencia importante que hay en Chile, sí demostró que hay mayor porcentaje de enfermedades periodontales según estrato socioeconómico. Eso es número uno, y se vio bien marcado, ¿ya? Pero sí o sí, la recomendación es apenas salga el primer diente, llevarlo al dentista, ya sea solamente para revisar, para que ellos se empiecen a familiarizar con el dentista, y sí o sí, antes de los 2 años, ¿ya? A los 2 años los niños ya deberían tener la dentición completa. Entonces sí o sí es necesario llevarlos, ya sea para revisión, para una profilaxis, y para que vayan empezando a tener el hábito de, ¿ya? Lo ideal ahí es que no les encuentren nada, que no les tengan que hacer más allá de unas limpiecitas, así como esta que te digo con la escobillita, y ya. Pero es básicamente para que empiecen con los hábitos, y sobre todo para empezar con el desuso de los chupetes, cómo cepillar a los niños, ¿ya? Y también, ya que hablaste de los niños, el tema de la limpieza interproximal en los niños, ¿ya? Si es que los niños tienen los dientes juntitos, ya es necesario empezar a usar el hilo dental. De hecho, hay unos que vienen como listos, como unos ganchitos, ¿ya? Que son bien buenos para... cuesta cepillarle, y ya limpiarle entre medio, peor aún, pero es necesario. Para complementar un poquito eso, Gracias, sí Cata. o sí, como decía la Cata, a los 2 años los niños deberían tener al menos una primera visita al dentista. ¿Ya? Puede aparentemente ser un poco invasivo la sala, el sillón, pero a esa edad existen distintas técnicas donde no necesariamente el niño se sube al sillón, sino que está pierna con pierna encima de la mamá para que se vaya familiarizando. Y dentro de la odontología en general, o sea, lo más importante es la prevención. Por ende, es fundamental. Lo mismo con el desarrollo de motricidad, o sea, los niños a los 6, 7 años se cepillan solos, pero en realidad hasta los 8 o 9 años el papá debería reforzar el cepillado, porque por un desarrollo de motricidad ellos no van a lograr la eficiencia que necesitan, como dato. Súper, me quedó clarísimo que tengo que llevar a mi hijo al dentista. Idealmente una odontopediatra, ellas tienen todos los datos ahí. Sí, de todas maneras. Es una buena experiencia. O sea, si su primera experiencia es buena, lo más probable es que después para adelante ya sea un trámite. Súper, muchas gracias. Ya. Javi, este tema que nos tiene a todos, pero súper intrigados. Cuando la Cata me invitó un poquito a participar, en realidad es porque esta área es un área que está muy de moda, son temas bastante hablados, y bien mezclados, o sea, el bruxismo es como el comodín de todo, ¿ya? O sea, muchas, por ejemplo, recesiones que mostró la Cata, que tienen que ver con lo suyo, con hábitos, con placa bacteriana, etcétera, también por historia se han atribuido al bruxismo, ¿ya? Así como otros tipos de síntomas que vamos a hablar un poquitito ahora. Entonces, lo que yo les quiero mostrar hoy día es un poco una visión actualizada de estos temas, ¿ya? Respaldado, por supuesto, por evidencia, mostrarles que existimos especialistas en
en esta área, que todavía somos pocos, cada vez vamos a ser más, ¿ya? Para que conozcan también un poquito sus alternativas, ¿sí? Para empezar a hablar de bruxismo, voy a definirles lo que es bruxismo. Voy a definirles lo que es bruxismo. A todo esto, a mí me fue un poco complejo tratar de utilizar un lenguaje como transversal y no técnico, ¿ya? Entonces, por eso, obviamente, voy a tratar de utilizar el lenguaje lo más simple posible, para que se entienda, para que sirva, para que aporte, y por supuesto, al final, dispuestas a todas las preguntas para poder aclararlo, ¿ya? Si quieres, Nati, me puedes ir interrumpiendo también, si consideras alguna parte que se explique un poquito mejor, ¿ya? Voy a definir bruxismo porque la mayoría de la gente en algún momento de la vida la han diagnosticado con bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es movimiento. El bruxismo es una actividad de la musculatura que mueve la mandíbula, ¿ya? Por ende, al moverse la mandíbula, tenemos dientes, podrían contactar los dientes, pero el bruxismo no es rechinar dientes, el bruxismo es movimiento, es una actividad muscular repetitiva, ¿ya? Ahí puse que se asocia a un microdespertar porque del bruxismo principal que voy a hablar es el de sueño, ¿ya? Y puede o no tener contacto dentario, pero es un trastorno de movimiento, es como que fuera una contractura, es como que un músculo se contrae de hecho varias veces, de cierta manera, por cierto tiempo, y eso es un episodio de bruxismo. Una persona que no tiene dientes también puede bruxar. Una persona que tiene dientes puede bruxar y no rechinar los dientes, ¿ya? No sé por qué no lo hago bien, ya. Entonces les voy a dar un poquitito de datos que son un poco para desmitificar este bruxismo como el tan malo de la película, ¿ya? El bruxismo se puede clasificar según el ciclo circadiano, que es el bruxismo en vigilia, que es cuando estamos despiertos, y el bruxismo de sueño. Voy a ahondar en el de sueño. El bruxismo de vigilia, de todas maneras, obvio que existe. Sí está asociado el bruxismo de vigilia a estresores, a emociones, a realizar algunas actividades, y su principal tratamiento es un poco conductual, ¿ya? Es tratar de concientizar el estar realizando esta actividad y poder modificarla, ¿ya? El bruxismo de sueño, ahí se me fue, olviden lo que dice el paréntesis, el bruxismo de sueño, sin embargo, es distinto, ¿ya? El bruxismo de sueño es esta actividad muscular repetitiva y se genera cuando durante el sueño pasamos de una etapa de sueño profundo a sueño superficial, que eso se conoce como microdespertar. No necesariamente significa que uno despierte, que vuelva a estar en vigilia, ¿ya? Simplemente es pasar de sueño profundo a sueño superficial. Ahí se genera el famoso bruxismo, ¿ya? Por ende, en el cuadrito que está ahí, nosotros podemos hablar de bruxismo con nuestros pacientes como un bruxismo posible, probable, porque juntamos historia, preguntamos distintas cosas, está el autorreporte, está el reporte de terceros, ¿ya? Que la persona que puede eventualmente dormir con nosotros, habernos escuchado o visto, ¿ya? Pero para poder hablar de un bruxismo definitivo, necesitaríamos un examen de sueño que monitoree nuestro músculo. El autorreporte de bruxismo no es un buen predictor. ¿A qué me refiero con eso? A que de los pacientes que dicen yo bruxo, si les hacemos el examen correspondiente, es un 5,5% del total de pacientes. Entonces tiene una prevalencia baja, tiene una frecuencia baja, ¿ya? Y eso es importante porque aunque tengamos bruxismo, uno cree que estoy toda la noche apretando los dientes, ¿ya? Y no es así. Basado en examen, un bruxómano severo suma en tiempo total de eventos de bruxismo 8, 10 minutos, es muy poco, ¿ya? De los pacientes que, de esos 8 minutos, el 37 a 44% involucra rechinamiento dental, contacto dentario, o sea, menos de la mitad del tiempo, ¿sí?
Y la duración de los eventos también es corta. Uno cuando despierta y está bruxando, a mí me ha pasado, me imagino que a algunos de ustedes también, ¿llevaré toda la noche así? No, es la foto del momento, ¿ya? Eso es como datos. Entonces ahora, gracias, voy a leer estas 3 cositas que escribí para finalmente plantear la pregunta. La intensidad del contacto dentario con la que se genera un episodio de bruxismo, en los casos donde hay contacto dentario, rechinamiento dentario, ¿ya? Es aproximadamente un 50% de la fuerza masticatoria. Es similar a la fuerza que hacemos masticando un alimento, ¿ya? Entonces, no debiese ser dañino. No lo es por sí solo. La evidencia no muestra asociación del bruxismo de sueño con dolor orofacial, trastornos temporomandibulares e incluso desgastes dentales por sí solo. O sea, el bruxismo de sueño no es capaz de generar dolor. Si a mí me duele algo, no es bruxismo. Si no puedo abrir la boca, si me duele masticar, si siento la mandíbula cansada, si siento tensión, rigidez, si tengo dolores de cabeza, no es bruxismo, ¿ya? Los desgastes dentales, que eso sí vamos a ver fotos y voy a desglosarme un poquito ahí, son multifactoriales las causas que pueden desgastar un diente, ¿ya? El esmalte dental es de los tejidos más duros del organismo. Si la fuerza con la que se genera el contacto entre los dientes, bruxando, es la misma que masticando, no es capaz por sí solo de generar desgastes dentales, ¿ya? Y de hecho, actualmente ya se está mostrando muchísimo más que el bruxismo, incluso el bruxismo de sueño, cumple un rol protector en algunas patologías médicas, como son la enfermedad por reflujo y las apneas obstructivas de sueño. Entonces, si estamos hablando de una condición que es de baja frecuencia, que es de baja intensidad, que no genera dolor, que es de corta duración, ¿el bruxismo de sueño es para considerarlo patológico? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer en este minuto? ¿O Javi sigue? ¿Sí? Parece Ya. que están todos entendiendo, Javi. Voy a seguir. Entonces Dale. ahora voy a hablarles cortito de las cosas que conocemos como bruxismo. Y no son bruxismo, ¿ya? Dolor musculoesquelético, como está en la foto. Dolores de cabeza, dolores de cuello, de la cara, limitación en la apertura, en la función, ¿ya? Son patologías, bueno, en dolor hay mucho, me voy a acotar a lo que responsabilizamos al bruxismo, ¿ya? Son patologías que tienen que ver con trastornos temporomandibulares, son patologías de la articulación, del músculo, combinadas, que son dolorosas, que son inflamatorias y son dolorosas, ¿ya? Y eso obviamente tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. La evidencia no apoya la relación entre el bruxismo de sueño y estas patologías. Si a usted le duele algo, hay que ver qué es lo que le duele, pero no es bruxismo. ¿Puede tener bruxismo? Sí, ¿ya? Pero no es eso lo que está doliendo. Desgastes dentarios, esto es súper frecuente, ¿ya? Es uno de los motivos de consulta, también las derivaciones porque ya se me están desgastando todos los dientes, se me han roto mis tapaduras porque tengo bruxismo, ¿ya? El origen de los desgastes dentarios es multifactorial y hay muchas cosas y hábitos cotidianos que efectivamente son muy dañinos para la estructura dental. Dentro de este origen multifactorial están los malos hábitos. Comerse las uñas, morderse los cueritos de las manos, morder lápices. Muchas veces está asociado a los trabajos también. Hay personas que confeccionan, que cortan cosas, que utilizan los dientes para sostener
herramientas, o abrimos los paquetes de todo, ¿con qué? Con los dientes, la bolsita de ketchup, etc. Esos sí son factores que favorecen un desgaste dental. Por otro lado, el cepillado traumático, que era lo mismo que hablaba la Cata, utilizar un cepillo duro, lo único que hago es dañar la estructura dental. Y eso, si lo combino con otros factores, es favorecerlo. La corrosión, como lo puse en ese punto, y ahí es lo que desglosé. La mayoría de los desgastes dentarios ¿ya? Tienen un componente ácido. Son desgastes que nosotros vemos y deberíamos identificar como aquí hay ácido. ¿De dónde viene? Pueden ser exógeno, puede ser interno, y eso si se combina el ácido con un cepillado traumático, con un mal hábito, con bruxar, favorecemos el desgaste del diente, ¿ya? Un diente que ya tiene un ataque por ácido, que ya se empezó a desgastar, hasta con el mismo cepillado se sigue desgastando, ¿ya? ¿De dónde puede venir el ácido? Vómitos recurrentes en personas que tienen trastornos alimenticios, personas, por ejemplo. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo se caracteriza porque el contenido gástrico, que es altamente ácido, se devuelve, por así decirlo, y hacia el esófago, hacia los bronquios incluso, hacia la laringe, hacia la cavidad oral. Es bastante silencioso el reflujo gastroesofágico nocturno. El último dato estadístico que conocí, que no fue hace tanto, es más de un 50%, un 53% de los pacientes que tienen reflujo nocturno no tienen síntomas. Pero hay otros signos que acusan que eso pueda estar pasando, como por ejemplo los dientes. O de repente son síntomas que no asociamos a eso, como despertar disfónicos, boca seca, despertar con mucha sed, etc. Obviamente eso es manejo del doctor, hay que hacer la derivación correspondiente, pero sí es nuestra tarea poder identificarlo, ¿ya? El alcoholismo crónico, la alimentación, las bebidas gaseosas, las bebidas isotónicas como los Powerade, los Gatorade, son sumamente ácidas, ¿ya? Algunos fármacos también, sobre todo los solubles, que son los que se disuelven en agua, también son altamente ácidos. Esta es una foto, bueno, me la conseguí con un compañero, el doctor Guillermo Suazo, porque era un buen material. Estas son bocas de lo que vemos frecuentemente, que están diagnosticadas con bruxismo severo, ¿ya? Son bocas de bruxismo severo, que ese nivel de desgaste ya hay que hacer planos o abordarlo por ahí. Esta boca es de una persona que tiene enfermedad por reflujo, ¿ya? Son desgastes característicos. Las fosas que se ven en las muelas, que tienen un nombre, se llaman capping, son características de ácido intrínseco, ¿ya? Como hay otros desgastes corrosivos también como más sugerentes de hábitos alimenticios. El ácido arrasa con todo, con las restauraciones, con el tejido dentario, se empieza a generar sensibilidad, ¿ya? Voy a volver a la parte del desgaste. Entonces, ahí el abordaje es identificar la causa de ese desgaste dental, que no es el bruxismo, ¿ya? Ahí hay ácido. Cefaleas, dolores de cabeza. Las cefaleas hay una clasificación internacional que es enorme. Hay cefaleas primarias. ¿Qué significa eso? Que nos tocó tener ese tipo de dolor de cabeza, como la migraña, la cefalea tipo tensional, y hay otras sí que son secundarias, algunos trastornos articulares y musculares. Entonces sí se asocian un poco a esto mismo, pero no es por el bruxismo. Javi, ¿Ya? ¿Sí? Javi, tenemos una pregunta de una persona que nos está viendo, que está participando de esta actividad, que dice que si puedes repetir lo del reflujo y la boca seca al despertar, como que si tengo eso... Dime. Ya, no, obviamente, para poder diagnosticar una patología médica se requiere la consulta con el especialista y el examen que corresponde, pero pueden ser algunos signos que nos pueden hacer sospechar.
despertar con la sensación de boca seca, con carraspera al despertar, que estamos así como que, como si tuviéramos flemas, pero no, y quedó ahí, ¿ya? Las disfonías también matinales, que uno despierta y está así como si hubiese gritado toda la noche, ¿ya? Eso también nos puede hablar un poco de que haya sido, ¿sí? Bueno, y obviamente los síntomas que son más conocidos con respecto a esto, que tienen que ver con la sensación de ardor, de acidez, ¿ya? Etcétera. ¿Eso era? Sí. ¿Sí? Ya, eso sí pueden ser, esas cositas sí pueden ser signos, ¿ya? Y obviamente ahí el especialista que corresponde es un gastroenterólogo. Eso, qué buen dato. En el fondo... Eso corresponde a un gastroenterólogo. Nosotros como dentistas nos podemos hacer cargo de cuidar los dientes, hay alternativas, pero el gastroenterólogo es el que se tiene que hacer cargo de la patología médica, por supuesto. ¿Ya? Gracias. Con respecto a los dolores de cabeza en la mañana, que también son súper asociados al bruxismo, ¿ya? Las cefaleas matinales sí se asocian a un mal dormir, ¿ya? Y el mal dormir puede ser por insomnio, por distrés psicológico, que sí eso se ha visto súper alterado hoy en día por efecto pandemia. Hemos cambiado hábitos en el sueño, existen factores y estresores emocionales que han sido y son agudos todavía, ¿ya? Por ende, sí, un mal dormir favorece el dolor al día siguiente. Dolor de cabeza, dolor muscular, etc. ¿Sí? Un paciente o alguien, una persona que duerme mal, ¿ya? Que tiene como sueño fragmentado, por diferentes razones, puede bruxar. ¿Sí? Este bruxismo, que es esta contracción del músculo que mueve la mandíbula, se genera justo ahí, cuando vamos yendo a sueño superficial. Entonces, sí coincide, un paciente que bruxa, duerme mal, puede tener dolor de cabeza, sí. Un paciente que tiene reflujo, también duerme mal. El reflujo también fragmenta el sueño. El reflujo también está asociado a bruxismo de sueño, pero el desgaste es por el ácido, no por la fuerza con la que contactan los dientes en el bruxismo. ¿Se entiende eso? Gaby, tenemos otra pregunta. Yo Sí. acá estoy leyendo y preguntan, ¿qué opinas tú del Botox para evitar el bruxismo? Y, ¿El qué? ¿qué opinas tú del Botox para evitar el bruxismo? ¿Y quién lo pone? ¿Quién pone este Botox para...? Ya. Esa es una pregunta súper interesante porque en verdad es lo que se ve como en todos lados como tratamiento para el bruxismo. ¿Es posible que termine de mostrar lo que quiero mostrar, que ya no me queda nada, y pueda responderla para no adelantarme? Perfecto. Sí, ya. No se nos va a olvidar, vamos a hablar de eso. Dale. Entonces, ya. Entonces ahora, dentro de este tema que es grande, voy a acotarme a lo práctico, que es lo que podemos practicar o identificar de forma fácil, ¿ya? Dentro del bruxismo de sueño, un 99% del bruxismo de sueño es secundario a algo, ¿ya? Es secundario a algo. Y dentro de su etiología lo principal son los microdespertares, porque en los microdespertares es donde se genera el evento de bruxismo. Pueden ser factores exógenos, que de eso tenemos mucho, y comorbilidades, que sí tiene que ver con estas enfermedades médicas asociadas al bruxismo de sueño. Dentro de los factores exógenos tenemos el café, el cacao, el té, el tabaco, el alcohol, ¿ya? Todas esas sustancias son estimulantes del sistema nervioso central y fragmentan sueño. Entonces, ¿alguien podría bruxar por tomar mucho té? Sí. ¿Ya? Eso sí pasa. Entonces, de ahí les voy a dar como un tip de higiene de sueño, porque son cosas que sí podemos modificar, ¿ya? Pero eso está relacionadísimo. El consumo de bebidas gaseosas también, de Coca-Cola principalmente, ¿ya? También son estimulantes del sistema nervioso central. Por ende, también fragmentan sueño, por ende, también pueden generar que bruxemos. Gaby. Fármaco, ¿sí? Ay, perdona.
te interrumpí. Sí, No, no, vale, está bien. Me llamó la atención esto del café o del té. ¿Tú recomiendas alguna hora, así como, ya, desde ahora no sé, la tarde, qué sé yo, Sí. no voy a tomar más café o no voy a tomar más Coca-Cola, como para que te pueda ayudar a no tener este sueño fragmentado? Sí, por supuesto. Hasta las 3 de la tarde, o sea, los estudios muestran que después de las 3 de la tarde, aunque nosotros no tengamos problema para conciliar el sueño propiamente tal, ya se genera un efecto en las etapas de sueño que superficializan sueño. Wow. Entonces la recomendación es limitar el consumo de estos estimulantes, cafeína, teofilina, Coca-Cola, hasta la hora de almuerzo. Cuando les muestre la diapo de la higiene de sueño, que son algunos tips, ahí sale, que esa igual se las puedo compartir después para que la tengan ahí pegada en el refrigerador, porque esos son hábitos que sirven para siempre, ¿ya? Fármacos. Hay algunos fármacos que también están asociados a bruxismo de sueño. Aquí puse uno, bueno, los principales son antidepresivos y ansiolíticos. Entonces sí existe una directa relación al sentir que estamos pasando por momentos de estrés, de ansiedad, estar apoyándonos de fármacos para eso y bruxar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, puse los más conocidos. El escitalopram, la sertralina, la fluoxetina, son fármacos que sí pueden generar bruxismo de sueño. En este caso, obviamente, lo fundamental es el tratamiento médico propiamente tal, ¿ya? Entonces, la invitación es aquí a si estamos bruxando por una de estas razones, como los fármacos, no pasa nada. No vamos a tener dolores, ni debiésemos destruir nuestros dientes, ni nada por bruxar. Recuerden que es una actividad de baja frecuencia, ¿sí? Y ahora las últimas dos cositas son las enfermedades médicas asociadas a bruxismo de sueño, en donde el bruxismo puede estar cumpliendo un rol protector. Como habíamos hablado, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando se genera un episodio de reflujo, se superficializa sueño, ¿ya? Genera microdespertares, por ende afecta la calidad de sueño también. Cuando se genera este microdespertar, puede, ¿ya? No necesariamente siempre es al 100% de los casos, ahí se puede generar el evento de bruxismo. Y lo que se muestra es que el bruxar y luego tragar podría estar cumpliendo una función en proteger nuestras mucosas de este ataque ácido endógeno. ¿Sí? Insisto, un paciente con reflujo puede bruxar, sí, está directamente relacionado. El desgaste dental es principalmente por el ácido, no por esta contracción de la mandíbula que puede tener el contacto dentario. ¿Sí? Y la otra enfermedad médica asociada a bruxismo de sueño son las apneas obstructivas de sueño. Y ojo que esto no es solo apnea, sino que partimos desde roncar, ¿ya? El roncar no es normal. El roncar no es asociado a que estamos muy cansados. El ronquido es que al aire le está costando entrar. Y eso el ronquido puede ser una puerta de entrada a estas otras patologías obstructivas de sueño, que muchos, y es bastante frecuente que hemos visto quizá a alguien que está roncando, y de repente se silencia, y después de unos segundos viene un acomodo como, y vuelven a respirar, ahí se genera un micro despertar. Y en ese micro despertar el paciente puede bruxar. El episodio de bruxismo, en estos casos, aumenta la permeabilidad de la vía aérea. Por ende, aquí también estaría cumpliendo un rol protector. Si al paciente le duele la cabeza al día siguiente, puede ser porque no se oxigena bien durante el sueño, no por el bruxismo que pueda estar asociado a la apnea. ¿Sí? El sueño es fundamental, ¿ya? El dormir mal está asociado a dolor crónico. Aunque tengamos una patología inflamatoria diagnosticada, hay una asociación directa entre el mal dormir y el dolor crónico, entre el mal dormir y las cefaleas al día siguiente, ¿ya?
entonces aquí puse los planos de farmacia, porque también es algo como subsecuente. La invitación es a no comprarlos, ¿ya? Porque, insisto, con todo esto que hemos hablado, el bruxismo no es el malo de la película. La función de estos planos es proteger los dientes. ¿De qué? Del apriete, pero si es con la misma fuerza con la que mastico. Es que los tengo desgastados. Tengo que ver de dónde viene eso. Si, por ejemplo, el desgaste dental es por reflujo y yo ocupo uno de estos planos, no estoy protegiendo las estructuras dentales del ataque ácido. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que más me importa o lo que encuentro importante destacar de estos planos de farmacia? Porque si usted bruxa, por ejemplo, por consumo de café, etcétera, y se pone este plano y no tiene ningún otro problema, ya, no pasa nada. ¿Ya? Pero si es que vamos a comprar un plano porque bruxamos, y la razón de ese bruxismo es que tenemos una patología respiratoria, lo que estoy haciendo con esto es ahogarme más, porque el plano ocupa un espacio en la boca, le quita espacio a la lengua, disminuye más nuestra vía aérea. Entonces podría estar agravando algo que realmente es importante, ¿sí? Los planos no son inocuos, los planos no es que no hagan nada, los planos tienen indicaciones. Yo, obviamente, en mis tratamientos de distintas cosas utilizo planos. Hay diferentes tipos de planos que tienen que ver también con el diagnóstico, con el paciente, con las condiciones que tenga el paciente, ocuparlos un tiempo determinado, ¿ya? Siempre bajo monitoreo, porque si es que no, los planos sí pueden generar cambios irreversibles, permanentes en el tiempo, y ahí ya no podemos hacer nada. Mi invitación con esto es a no autodiagnosticarse, porque alguien les diga, oye, apretaste los dientes toda la noche, no es sinónimo de que tenemos que ir a comprar un plano a la farmacia, ¿ya? Entonces, el bruxismo, desde mi vereda y mi forma de explicárselo a los pacientes, es un signo, es un síntoma, es decir, tengo tos, tengo que ver por qué tengo tos, ¿ya? Es como tener fiebre, ¿por qué tengo fiebre? ¿Ya? Eso pasa en la mayoría de los casos. El bruxismo nos da una oportunidad importante de detectar cosas que sí son manejables, que sí son solucionables, que sí son favorables, que tienen que ver con la salud en general, no solo con los dientes. ¿Sí? Y aquí está la diapositiva que tengo de, como para entregarles como de práctica. Una mala calidad de sueño sí se asocia con presencia de dolor al día siguiente y con nuestras funciones. En realidad, en general, el sueño es fundamental para regular todo, ¿ya? Inclusive para el control de distintas patologías, el sueño es fundamental. Una persona, por ejemplo, con hipertensión, que toma 3 remedios distintos para la hipertensión y no es capaz de controlar su presión, tenemos que sospechar que pueda tener algo obstructivo en el sueño. ¿Ya? Entonces es un todo. Aquí hay algunas recomendaciones. La primera dice, crea un patrón de sueño estable. Es súper importante tratar de mantener el ciclo sueño-vigilia. Entonces la recomendación es mantener horarios regulares de despertarnos y acostarnos. Obviamente no siempre son iguales, porque el fin de semana no hay que levantarse temprano a trabajar, o a veces, no situación pandemia, pero cuando existen reuniones sociales uno se acuesta más tarde, ¿ya? Lo importante aquí es que trate de haber un rango de 2 horas, no tanto diferencia. Por si un día dormimos poco porque hay un cumpleaños o lo que sea, uno sabe que ese día no va a tener el sueño más reparador del mundo, pero da lo mismo, ¿ya? El punto es en el hábito general. Por lo mismo, es recomendable no dormir siestas y no recuperar el sueño perdido. Si un día durmieron menos, no importa, al día siguiente dormir las mismas 8 horas. Lo de la siesta es lo mismo, si dormimos siesta, llega la hora de dormir que corresponde y uno no tiene sueño. Mantener un buen ambiente para dormir, el ruido, las luces, la temperatura, tiene que ser confortable,
podemos estar durmiendo y si tenemos estímulos externos, a pesar de que no despertemos, sí nos lleva a sueño superficial. Recomendación: ocupar cubreojos, tapones para los oídos, ¿ya? Y estar a una temperatura cómoda. Ir a la cama cuando queramos dormir, ¿ya? Ojalá realizar las actividades de comer, ver televisión, computador fuera de la cama. Reducir la tensión antes de dormir, no estar calculando cuántas horas nos quedan para dormir, tratar de realizar las mismas actividades antes de ir a dormir como especie de ritual. Ok, me voy a acostar. Las mujeres nos sacamos el maquillaje, nos lavamos la cara, los dientes, me pongo pijama y me voy a la cama. Y hacer una lista de pendientes también sirve, como las cositas que tengo que hacer al día siguiente y que tengo que hacer antes de acostarme. En cuanto al estilo de vida, limitar las cafeínas hasta las 3 de la tarde, evitar el consumo de alcohol diario, buena alimentación, hidratación y obviamente la recomendación de hacer ejercicio. Y eso. Nati. Voy a dar la palabra, gracias Javi, gracias Cata, voy a dar la palabra a Miriam, que tiene una pregunta para ustedes. Hola Miriam, te tienes que... No sé si me escucha. Ahí sí te escuchamos, sí. Sabes que yo sacaría si puedes sacar la presentación como para que nos veamos un poquito. Por supuesto. Voy a dejar de... ¿Cómo dejo de compartir pantalla? A ver, pon ahí X. Acá. Ahí, no. deja de compartir. Arriba. Ahí dice. Ahí sí que nos vemos un poquito. Ya Miriam. Hola Miriam. ¿Dónde está eso? Acá, ya. Miriam, estás muteada. Ya. No. No, está silenciada. Miriam, no te escuchamos, te tienes que desmutear. Ahí, Ya, ahí sí. ¿Sí? Ahora Ahí sí. ¿Me oyes ahí? Sí. Sí. Ahí sí. Ya, Sí. yo quería agradecerte porque realmente ha sido una charla estupenda la de las dos y quiero preguntarte, yo hace más de 30 años que uso plano, recetado por el odontólogo, pero yo quiero saber, porque en total en estos tantos años lo habré cambiado 3 veces, no más. ¿Cada cuántos años conviene cambiarlo, que te hagan de nuevo? Eso va a depender, o sea, va a depender del estado del plano, ¿ya? Partiendo de la base de que el plano esté bien indicado y sea lo que tiene que ocupar, ¿ya? Va a depender de que si está desgastado o no, si está feo, pero en realidad la recomendación es asistir a controles al menos una vez al año para chequear que los contactos que dejaron No, con sí, su plano... ¿Ah? No, voy una vez al año y me controla la dentista especialista en encías y me revisa el plano y todo. Entonces, el plano está feo, pero ella me dice, pero todavía te sirve. Está bien. Entonces, yo quiero saber cada cuánto tiempo sería bueno cambiarlo. Es que me pones en una posición complicada de responder eso porque yo no hago planos para el bruxismo. Entonces yo no dejo planos para siempre. En los casos donde se utilice un plano para siempre, ¿ya? Bien, como en las características que corresponda, mi indicación de cambiarlo sería cuando esté feo y a usted le moleste o se rompa o ya no esté con los contactos parejos que debiese estar. Porque si solo está feo, pero está funcional, no es necesario cambiarlo. Ya. Nati, Ya. desmuteate. Muchas gracias. Está feo, pero según la odontóloga funciona porque está haciendo contacto. Está bien. Mientras no genere molestia. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Gracias a las dos. Gracias, Miriam. Bien. La del Botox. La Martín, sí. Yo tengo un comentario.
lo encontré súper interesante la exposición de las dos, pero Javiera ¿cómo se llama? Ha puesto tan hacia abajo los temas del bruxismo que me pregunto por qué necesita uno especializarse en eso si no existe casi, por lo que La entendí. especialización no es en bruxismo. La especialidad no es en bruxismo. Ah, Yo ya. recibo pacientes que su motivo de consulta es vengo porque bruxo, y son pacientes que tienen dolor. Por lo tanto, terminamos tratando patologías inflamatorias de la articulación y del músculo. Pacientes que vienen porque bruxan porque no pueden abrir la boca, y es lo mismo. O sea, Está mal entendida la razón de bruxismo. La patología en sí no es el bruxismo, sino que ahí la especialidad es de los trastornos temporomandibulares, todo lo que es Los articulación. trastornos. Nati, está pendiente la pregunta del Botox. Sí, Sí. sí, Javi la iba a contestar. es que ahí vamos a la base de nuevo, que es el diagnóstico. Porque los pacientes dicen, a mí me pusieron Botox para el bruxismo. Ya, ok, el paciente bruxa. ¿Por qué quiero paralizarle el músculo? Porque me duele algo. Ok, no es bruxismo. Claro. ¿Ya? La Javi no usa Botox ¿Se para su entiende? tratamiento. O sea, no, aparte que el bruxismo real, o sea, asumiendo que estamos hablando de bruxismo, esa contracción que se genera en los músculos de la mandíbula son de origen central. Es el cerebro el que comanda la acción. Por ende, yo no saco nada paralizando la musculatura periférica. Si el Botox me lo pusieron porque bruxo, porque tengo dolor, y con el Botox se me pasó el dolor, la razón de eso es porque el dolor es muscular y el Botox tiene un efecto antiinflamatorio, tiene efecto en las neuronas de dolor, pero el efecto no tiene diferencias significativas con infiltrar anestésico local, que sí yo ocupo anestésico local, corticoides para el músculo, pero la diferencia en costo para el paciente versus ponerse Botox es muchísima. Sí. ¿Ah? Entonces, la invitación aquí es, si es que le ofrecen Botox porque bruxa, porque le duele algo, su dolor no es por el bruxismo, ahí ya el diagnóstico está mal. Desde el diagnóstico nosotros podemos planificar las soluciones. Sí, tal vez, Javiera, es decir, que por lo que yo entendí, ya, a pesar de las dentistas que hay por aquí cerca, yo entiendo bastante poco, es que el bruxismo en sí no es una enfermedad. El bruxismo en sí, hasta donde entendí, es un síntoma de algo. Que se trata el bruxismo así como alguien trata una fiebre. La fiebre hay que bajarla, uno no puede estar con fiebre permanente, hay que bajarla, hay que hacer sentir, pero que la base del problema, el bruxismo, no es una enfermedad, como lo que decía Cata, la gingivitis, lo que ella ve, decía, sí es una enfermedad, producto de N cosas, pero sí es una enfermedad que requiere un tratamiento, requiere cirugía, requiere antibióticos, requiere lo que sea. El bruxismo en sí, lo que hace en el fondo es bajar los síntomas que produce el bruxismo. El bruxismo en sí es un síntoma, a eso voy yo. Entonces, hay que tratarlo, por supuesto, hay que bajarle la fiebre a la gente, pero hay que ir un poquito más allá para ver realmente dónde está el problema. Eso es lo que yo entendí. Sí, ¿Ya? Napo, no sé si hay alguna pregunta, yo quiero hacer un comentario nomás. Yo quería hacer ¿Sí? una pregunta a Cata, que ella comentó que la gingivitis tiene, o sea, como las personas hoy en día hay mucho porcentaje con gingivitis. ¿Cómo podemos evitar llegar a esta enfermedad? Todo va en prevención, ¿ya? Sí o sí, mantener una buena higiene oral. Esa diapositiva que puse de los cepillos se ve súper fácil de entender y todo, pero el 90% de mis pacientes, o sea, el 90% de mis pacientes aún no sabe cómo cepillarse, ¿ya? Y no tiene nada de malo, yo le digo a mis pacientes, lleven sus elementos a la consulta, yo les enseño, se los cambio, les doy tips, les doy técnicas. Una buena higiene oral es clave,
¿ya? Y sí o sí las visitas al odontólogo. Si es que yo soy un paciente sano, no tengo nada, por lo menos una vez al año, ¿ya? Pero depende todo del riesgo del paciente. Pacientes fumadores, pacientes diabéticos, necesitan ir sí o sí por lo menos cada 3 meses, ¿ya? Es más que nada eso. No sé la razón del por qué todavía el porcentaje es tan alto, siendo que la solución no es difícil, ¿ya? La prevención es fácil de alcanzar, pero a nivel individual. A nivel poblacional todavía estamos al debe. Gracias, Cata. Le voy a dar la palabra a Luis, que también tiene una pregunta. Luis, te puedes desmutear. La consulta es: ¿hilo o seda para limpiarse los dientes? Yo prefiero seda. Sobre todo, ya voy a ser marquera, pero no me auspician ni nada. Me gusta mucho las sedas Oral-B. Tanto la Pro Salud, que es la cajita gris que salía en el Power, y la Satin Tape, que es una Calypso, también cuadradita. Y sí, cepillo interdental también. Una cosa no quita la otra, ¿ya? Cepillo interdental para la zona de los molares sobre todo, y la seda más para anterior. Y eso, Cata, ¿tú lo Gracias. recomiendas cada vez que uno se lava los dientes? ¿Tú lo recomiendas hacer? La higiene interproximal por lo menos una vez al día, por lo menos. Ojalá 2, pero uno entiende también que de repente Toma es más mucho tiempo. rato, porque sumémosle a eso que son 3 minutos de cepillado, o sea, estaríamos por lo menos unos 6-7 minutos en lo que es higiene dental. Yo me doy por pagada con que mis pacientes lo hagan por lo menos una vez al día completo y el cepillado de 3 minutos unas 3 veces al día. Perfecto. Gracias, queda clarísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Evelyn tenía un comentario. No, yo tengo un comentario, simplemente que quiero compartirlo porque fue algo muy gráfico que quiero compartirlo. O sea, es como decir, yo puedo tenerlo, uno tiende a decir me voy a cepillar los dientes y se olvida de todo lo que rodea al diente. Y resulta que podemos tener un diente súper lindo, incluso hay técnicas donde te los pueden blanquear, te los emparejan, tenés una sonrisa maravillosa, pero si tú no cuidas la encía, el diente maravilloso se te puede caer igual. Exacto. Entonces yo me acuerdo que hablando con la Cata me dio un ejemplo que es súper gráfico, y esto un poquito traspasarlo, ¿ya? Me dijo, tú puedes tener una casa súper linda, la adornaste fantástico, contrataste el mejor diseñador y se ve preciosa, y está bien pintadita y la casa está maravillosa, pero si el cimiento de la casa está malo, la casa se cae igual. Entonces, eso me quedó muy grabado, y me quedó grabado de grande. Cuando uno entiende eso, cuando es más joven, tal vez eso ayuda a decir, wow, no es que me cepille los dientes con una apuradita, 3 minutos para nosotros, que somos más viejas, nos parece una eternidad, pero esa, de verdad tenemos ese mal hábito. Y lo que ya me comentaba es que, las dos me comentaban, es que los dientes no debieran caerse nunca, nunca. Si se caen es por la falta de Pero el acúmulo de daño en el tiempo. Pero esta cosa de la casa, como que ese ejemplo lo entendí de vieja, porque antes nadie me lo dijo, y de verdad que es algo que quedó dando vuelta, entonces uno tiene más cuidado, porque los cimientos de la casa pueden hacer desaparecer la casa. Así es que quería compartir ese ejemplo que me tocó verlo con la Catalina. Hay una pregunta buena. Sí, hay Cepillo otra eléctrico pregunta. o manual. Ya. En cuanto al cepillo eléctrico, no hay evidencia de que sea mejor o peor que un cepillo manual. En mi experiencia, yo solamente recomiendo cepillo eléctrico en aquellos pacientes que tienen problemas de motricidad fina. Pacientes con Parkinson, pacientes que han tenido algún accidente vascular, etc. ¿Por qué? Porque si yo le recomiendo un cepillo eléctrico a un paciente sano y capaz de realizar su higiene, generalmente es una higiene floja. Dejan el cepillo ahí. Y no es así, ¿ya? Entonces, en mi experiencia, la verdad es que lo único que recomiendo es para pacientes que tienen problemas de motricidad. Si no, cepillo manual. Es más barato, es más cómodo, y la verdad es que anda súper bien. Tenemos otra pregunta. Hay evidencia Luis. que sea mejor que otro. Los productos para blanquear los dientes que venden típico en las farmacias son muy abrasivos. Error, sí. Es Las que dos.
más que sean abrasivos o no, es que si no está bien indicado un blanqueamiento, podemos llegar a generar daño en las mucosas, que ese mismo ácido, porque el blanqueamiento en sí es un ácido, es un químico. Si ese producto, por ejemplo, tenemos una caries cavitada, o sea, la típica caries con el hoyito, si es que ese producto llega por ese hoyito, podemos generar problemas a nivel del nervio, ¿ya? Si tenemos estas lesiones cervicales, estas recesiones que mostré, esa es una zona donde no hay esmalte, ¿ya? O sea, la sensibilidad ahí es terrible. Y sí son abrasivas, o sea, ahora la verdad no he indagado más, pero estas Las pastas de carbón sí. activado, que son cosas que están súper de moda, son súper abrasivas. De blanqueamiento, esas no tienen, el producto de blanqueamiento es el peróxido de hidrógeno. Estas pastas no tienen peróxido de hidrógeno. Lo único que tienen es que, claro, es la partícula más abrasiva, entonces, claro, va por rayar y por eliminar superficie. Rayando puede generar o desmanchar. algún tipo de desmanche, pero no es un blanqueamiento. Chiquillas, Ricky tiene otra pregunta. No sé si es Ricky o Cindy. No, soy yo. Ricky. Primero que nada, felicitar a las colegas. Porque la verdad es que nos han dado una hermosa cátedra de lo que es la periodoncia y que la verdad es el motivo de consulta de muchos pacientes. Yo acabo de cumplir en abril recién pasado 40 años de profesión, así que algo puedo opinar al respecto. Por supuesto. Aparte de eso, quisiera añadirles que siempre es bueno en los tratamientos de periodoncia, siempre los coadyuvantes tipo colutorios, ¿ok? Mi experiencia siempre, a mí, por ejemplo, me ha ido muy bien con el uso y con las tareas que doy para la casa a los pacientes, aparte de los cepillos extra suaves. Cuando estamos en un tratamiento de gingivitis, que la gingivitis comúnmente es lo que la gente llama la piorrea, coadyuvarnos con la clorexidina al 0,12%, ¿ok? Eso produce algunos daños, yo sé porque se están viendo ustedes dos en cuanto a tinciones, pero diluyéndola, ¿ok? Ayuda mucho al profesional a tener éxito junto con el paciente en el tratamiento de periodoncia. Ahí discrepo un poquitito, Ricky, perdón. A ver, ¿por qué? Lo que pasa es que la clorexidina lo único que nos va a ayudar en este caso es a disminuir el sangrado gingival. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le doy a un paciente la instrucción de higiene mecánica, que es el tratamiento de la gingivitis, le doy aparte clorexidina, claramente a la semana, yo me voy a dar cuenta si es que está logrando o no la buena instrucción de higiene. Aparte que el tratamiento en sí, la buena remoción mecánica más el tratamiento periodontal que corresponda, es suficiente. Yo personalmente clorexidina no uso. Solo uso en casos de cirugía cuando dejo a los pacientes que no se puedan cepillar. Es el único caso que uso clorexidina. Sí, claro, pero prácticamente la cirugía periodontal, sí, la cirugía periodontal es un buen coadyuvante, pero además en lo que es higiene post-tratamiento, ¿ok? Post-tratamientos periodontales o gingivales, siempre es bueno, naturalmente con la dilución respectiva, instruir al paciente que puede usarlo, porque muchos pacientes te preguntan, oiga, doctor, ¿qué enjuagatorio me recomienda? Ahí yo siempre recomiendo el Vitisencia más que la clorexidina. Sí, claro, sí, pero la clorexidina, digamos, te da muy buenos resultados si tú la diluyes, ¿ok? No necesariamente tiene que ser usada sin diluir, porque eso realmente, aparte de ser fuerte para el paciente, ¿ya? Es bueno diluirla, ya, con una medida, medio vaso de agua, una cucharita de postre o media cucharada sopera. Créanme que es bueno. Vale. Escuchen a un dentista que cumplió 40 años, chiquilla. ¿Cierto, Martín? Está inmutada, ya. La felicito nuevamente, realmente una charla muy buena, realmente una buena cátedra. Gracias, Ricky. Gracias, Javi. Gracias, Cata. Yo los dejo invitados a todos los que están presentes. Al próximo jueves tenemos una actividad muy, muy interesante, una tremenda invitada, Sivan Gobrin, no sé si la conocen, ella vive en Israel y nos va a contar de su experiencia en el conflicto, lo que ha vivido, qué ha sido para ella vivir con sus 3 hijos en Israel en esta situación. Así que a las 3 de la tarde, porque como saben tenemos diferencia de horario con Israel, es un horario un poco incómodo para los que estamos acá a las 3, pero los invitamos a que se conecten. ¿Pero grabamos, no? Sí, lo grabamos, sí, grabamos todas las actividades.
Así Nati, que los dejamos grabamos súper todas las invitados. actividades, pero esa entrevista es en vivo, a través Es de en vivo, Zoom. sí. Es en Y vivo a queda través de grabada Zoom. a disposición de la gente, sí, Exacto. después. Ya. ¿Ya? Pero la Sivan Sivan es se va a una tremenda conectar y vamos a estar en periodista, vivo con ella. entonces, Nos pidió ese ¿Mm? horario porque allá son las 10 de la noche y ya a esa hora puede conectarse y los niños sus niños ya están durmiendo. Así que los dejamos muy, muy invitados que se conecten a las 3 de la tarde para escuchar la experiencia de Sivan. Sivan es periodista, así que ha estado en muchos medios. La semana pasada la entrevistaron un montón de medios chilenos, argentinos también, así que súper, súper interesante. Buena charla de la otra semana. Perdón, esta está grabada también. Sí, también. ¿Y dónde se ven? ¿En qué parte? En nuestro canal de YouTube, Comunidad Sefaradí. Sefaradilla. Sí. En nuestro canal de YouTube están todas las actividades que hemos hecho durante todo el año y el año pasado, así que si es que la quieren ver de nuevo, va a estar muchas ahí. Gracias, sí. Que me perdí un pedazo, gracias. De nada. Bueno, Ya, muchas pues. gracias a todos. Gracias a ustedes. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, chao. 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 Faltó la tarjeta de visita, ¿De Cata? número de teléfono. Correo. Están los correos. Están Están nuestros los correos. correos, sí, en el flyer, cualquier cosa, si las quieren contactar, me avisan, yo les doy el número o el mail. O dudas, lo que sea, respondemos. Sí. Ya. Tarde en la noche, pero Ya. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Nati, hablamos después ya. Chao, Martín. Chao, Sonia. Chao, Carol. Chao a Debbie. todos. Chao, Luchito.